y de la propia experiencia chilena. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora el micrófono a Silvina Ramos. Silvina nos va a compartir la puesta en marcha de la política pública tras la sanción de la ley de aborto en Argentina. Silvina es socióloga, investigadora de SEDES, es el Centro de Estudios de Estado y Sociedad y codirectora de REDAS, Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina. Gracias, Silvina. Gracias, muy buenos días a todos, a todas. Quiero empezar compartiendo un par de alegrías que tengo. La primera alegría es este nuevo encuentro de Clacay, que es un espacio muy querido por mí. Y la segunda alegría es que es la primera vez que voy a hablar de la política de acceso al aborto en la Argentina luego de la reforma legal del 2020. Así que es todo un acontecimiento para mí. Gracias. Quiero detenerme en tres aspectos de la política. ¿Más alto? Ok, gracias. Tres aspectos de la política pública de acceso al aborto en el contexto de un país federal como es la Argentina. La primera es la necesidad de leer con buenos lentes el contexto inicial de la política pública. Y en el caso de la Argentina, toda política pública de acceso al aborto que se lanza luego de una reforma legal que mueve la frontera hacia adelante en el derecho al aborto, se construye sobre un escenario político, social y cultural. Y ese escenario le imprime unas condiciones iniciáticas a la política que son importantes de tener en cuenta. En el caso de la Argentina, el escenario estuvo asignado, como seguramente ustedes saben, solo para repasar, por una enorme legitimidad social del aborto, la llamada despenalización del aborto, también por la experiencia de dos debates en el Congreso de la Nación que han sido ejemplares para la vida democrática de mi país. También por una fuerte movilización social que hizo del aborto un tema público en las casas, en las universidades, en los medios de comunicación, etcétera. También el apoyo político del Poder Ejecutivo en el debate y en la aprobación de la ley en el 2020, que es un signo importante de tener en cuenta. Y, no menos importante, la experiencia de años de trabajo con el acceso al aborto no punible, que nucleó a muchos equipos de salud en mi país que se capacitaron y que desde los servicios de salud públicos se comprometieron a garantizar el acceso al aborto en las condiciones en las que era posible con el marco normativo anterior a la reforma legal. Y este escenario le dio un impulso inicial a la política que hubo que aprovechar porque era un escenario muy ventajoso para poner en marcha una política pública. La segunda cuestión que quiero remarcar es la necesidad de tener claridad sobre cuáles son los desafíos estructurales que la política de aborto tiene y que el federalismo, en el caso de la Argentina, no hace más que potenciar. Esos desafíos estructurales son básicamente tres, a mi juicio. Uno es la desigualdad social en las distintas jurisdicciones de la Argentina, que llamamos provincias, que tienen autonomía para fijar sus propias políticas sanitarias, a pesar de que la ley es una ley de orden público que es mandatoria y obligatoria para aplicarse en todo el territorio nacional. Ahí hay un ruido estructural que es necesario remontar. La segunda también es la desigualdad de la voluntad política, que los gestores y autoridades de la política sanitaria local tienen en este marco federal que mi país tiene. Y por último, la desigualdad en las regulaciones subnacionales sobre aspectos de la política sanitaria como por ejemplo las competencias profesionales, los procesos de compra de insumos o incluso las certificaciones de muerte, que es otra de las regulaciones de distinto orden que confluyen no necesariamente en forma positiva para crear buenas oportunidades en la implementación de la política pública. Y la tercera cuestión para traer aquí es qué estrategias resultaron útiles o están siendo útiles en la Argentina para enfrentar estos desafíos estructurales. Y acá son básicamente cuatro. La primera tiene que ver con una necesidad de una rectoría sostenida y ejercida de múltiples formas, tanto formales como informales. La Argentina viene ejerciendo esto
de diferentes maneras, con estímulos, con vigilancia, con rendición de cuentas y a veces con sanciones políticas y administrativas. Y eso es parte del mundo que tiene la política pública. La segunda estrategia es el aseguramiento de insumos, que es un componente esencial de la política de acceso al aborto, y en esto se trabaja con un financiamiento asegurado, con ampliación de canasta de insumos y con una distribución directa desde Nación a las jurisdicciones, a los programas provinciales o directamente a los servicios. La tercera estrategia es la rendición de cuentas a través de la producción y difusión de información sobre los resultados de la política, que crea un clima de benchmarking continuo y hace que sean visibles las desigualdades regionales y que haya como una presión implícita y a veces explícita para acercarnos a los parámetros óptimos y mejores que muestra el desempeño de la política. Y por último, la cuarta estrategia es lo que ayer mencionaba Rebecca Cook respecto de la importancia que tiene, y más aún creo en un país federal, me permito decir, las regulaciones de muy diferente orden, administrativas, por ejemplo, y otras regulaciones que afectan las posibilidades de una política de aborto, de implementarse una política de aborto. Y acá hay muchos ejemplos, la regulación sobre las competencias profesionales, la regulación sobre la certificación de muerte, las regulaciones sobre los procesos de licitaciones de compra de insumos. Y cuando uno echa a rodar una política de acceso al aborto, se enfrenta con esta innumerable gama de regulaciones y de instituciones del Estado que son necesarias de enfrentar, de lidiar, de remover en algunos casos, porque si no crean permanentemente obstáculos a la implementación de una ley que fue sancionada con la legitimidad que lo fue en la Argentina, pero que después encuentra todas estas dificultades en el acceso. Para cerrar, algunos aprendizajes. La implementación de una política pública para garantizar el derecho al aborto es un mundo muy diferente del mundo de la aprobación de una ley. Es como otra era en la evolución de la humanidad. Tiene otra configuración, otros desafíos, otros aprendizajes, otras competencias. Toda política pública de acceso al aborto tiene una curva de aprendizaje que es muy importante de comprender para dar tiempo a los procesos que suelen ser mucho más lentos de lo que a uno le gustaría. La política pública no cuenta con la compañía cotidiana de la marea verde en las calles, con la que sí cuenta los procesos de aprobación de las leyes, en el caso de mi país. La política pública de acceso al aborto enfrenta las dificultades de toda política de salud, condicionada por sistemas de salud que están fragmentados, que están mal regulados, con trabajadores de la salud que muchas veces están desmotivados y no necesariamente con una cultura de apego a las normas. Y también se enfrenta a capas geológicas de regulaciones que no necesariamente convergen en un sentido positivo para facilitarnos la vida, ¿no? Y yo diría, para cerrar, que la política pública es un laberinto de oportunidades y de limitaciones que necesita de cuadros técnicos sólidos, con capacidad de construir buenos vínculos con las otras instituciones del Estado y de liderar equipos y de rendir cuentas. Y por eso quiero rendir homenaje a todos aquellos y aquellas gestores de política pública en muchos de nuestros países que con compromiso feminista se pusieron al hombro a hacer marchar estas políticas y que nos están ofreciendo muchas oportunidades para mejorar el acceso al ejercicio del derecho al aborto en América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvina.